Estás escuchando Hoy por Hoy Locos por Valencia en Radio Valencia. Cadena SER. Estic content, molt content. Però no m'agrada que per poder enfrontar-me a tu hagi hagut de traure el poder als altres. No m'agrada gens. Vols dir? I per què t'has convertit en un déu? Perquè era l'única manera de lluitar contra tu. Realment eres un fanàtic de la lluita. Me ho diuen sovint. Para los más fanáticos, justamente como decía este personaje o la voz de César de Chiguero, uno de los actores de doblaje que han participado en este proyecto, que ya os contamos yo creo que hace un mes y medio, que se estaba gestando aquí en Valencia, en unos estudios, en Alboraya, estudios, el doblaje en valenciano de la película de La Bola del Drac, que se lanzaba en DVD, y que bueno, había habido un movimiento entre parte de los actores que participaron en la serie original en Canal Nou, como club de fans, para exigir a la productora que se hiciera también una pista en valenciano, porque lo merecíamos, porque la historia de La Bola del Drac en España es la historia de cómo se hizo en Canal Nou. Bueno, pues esto ya es una realidad y hoy muchos vais a poder verlo, porque tenemos un estreno en Godella, del que vamos a hablar en los próximos minutos, pero no lo vamos a hablar, Ana, con cualquiera, no. Vamos a hablar con Maribel Casain. Casi nada. Casi nada. Casi Maribel, nada. ¿cuánto tiempo sin saber de ti, hija mía? Hola. Meses. Sí, meses. Eso estaba recordando, que hace meses con Gloops que vinimos también aquí. ¿Te acuerdas? Nos entrevistaste para estrenar Gloops aquí en el Micalet. Bueno, pues sí, es que estoy en todos los fregados, Arturo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, oye, Pero no lo digas con pena. No, Estoy con alegría. Todos los que de alguna manera habéis estado en Canal Nou estáis en este proyecto ilusionadísimos. Sí, señor. Mira, de hecho, esa es la palabra que yo más quería utilizar. Ilusión. Digo, yo creo que no voy a hablar de La Bola del Drac. No, vamos a hablar de la ilusión. Claro que porque esto lo ha arrancado la ilusión de ese grupo de fans que tú hablabas, que es verdad que tomaron la iniciativa, pero luego se añadió muy gustosamente y muy generosamente Selecta Visión, que les cedió los derechos para tener esa versión en valenciano en el DVD Blu-ray, o sea, fenomenal, generosidad, ilusión. ¿Quién se ha añadido más? Alboraya Arte Estudio, con César de Chiguero a la cabeza, uno de los mejores dobladores que tenemos en Valencia. Que participó en la serie original. Que participó, exactamente, y que también está aquí, no solamente como doblador en la serie, sino también como traductor, adaptador, director, y cediendo su estudio de grabación, lo que antes eran los Tabalet, que ahora tiene una limpieza nueva, esa casa ya es otra, pero sigue teniendo, pues eso, la herencia de ese estudio, porque César ha estado muchos años trabajando allí. Por lo tanto, es un estudio que está totalmente puesto al día para que Canal Nou abra y empiece Canal Nou a pedirle cosas. Bueno, estamos en ello. Y con ilusión. Como tantas Con ilusión. productoras valencianas que están esperando el regreso de Canal Nou. Claro, y aparte todos los actores de doblaje que con esto también han tenido su apuesta de que los dobladores valencianos, el hecho de que no se doblen valencianos significa que no existan, no han desaparecido. Ahí los están. Profesionales seguimos. Y de hecho a aquí pie de los cañón. podéis escuchar. Oye, Claro. háblame de una cosa, porque hemos hablado de un estreno que va a tener lugar hoy de Sí. La Bola del Drac. Sí. Pero esto no salía en película DVD. Pero tenemos la película en DVD. Y vais a hacer Y una está proyección la versión gratuita. en valenciano. Se hace la Muy proyección bien. gratuita porque Selecta Visión lo que sí que ha pedido es que se puede exhibir en los cines siempre que la entrada sea gratuita o no haya beneficios añadidos, ¿vale? Entonces, generosidad. Ilusión porque esto se hace por el morro, por el amor al arte, porque estamos vivos, porque queremos continuar luchando. Por eso, mira qué guerrera he venido yo. Sí, pero a mí me gustaría saber dónde es y a qué hora. En Godella. Hoy en Godella a las 8 en el Teatro Capitolio, calle Mayor 81. Van a ir todos los fans de La Bola del Drac, que son Todos. legión. Hemos hecho una lista ahí de VIPs y de fans y de medios que esperemos que venga muchísima gente. Pero también, si no pueden venir hoy, el día 17 de octubre se exhibe también en el auditorio de Alboraya, calle Miraculosa 17. El 17 de octubre en Alboraya. A las 8 Que hoy no también. podéis, porque estará lleno ya seguramente, pues segunda oportunidad en Alboraya. Y bueno, pues haremos como las premiers, ¿vale? Pues una presentación y luego a ver la ¿Habrá peli. alfombra roja?
alfombra roja no hay, porque ya no se lleva Arturo. Cógete, Maribel, la de ya casa. no se lleva. Tírala ahí para que da un poco de glamour. Eso ya hace mucho que no se lleva. Es otra historia, lo de la bola del Drac, pero es una serie que ha marcado muchísima gente. Aquí Santi Botella, nuestro compañero, está enfermo. Con la bola del Drac. Está enfermo por muchas cosas, pero una de ellas es por la bola del Drac. Pero fíjate que una de las cosas que se dice como curiosidad de la bola del Drac es que nada ha hecho tanto por el valenciano como la bola del Drac. Y eso lo decían profesores y lo decían académicos de la lengua valenciana, ¿eh? O sea, que estamos hablando de un producto que ha marcado mucho a la gente y ha hecho mucho por el valenciano. Sí, antes hablábamos de Las sombras de Grey como fenómeno, no fue menos fenómeno. No fue menos. La bola del Drac. Y además diferente más estilo, para los niños también. diferente estilo, pero fue un auténtico fenómeno. Bueno, ¿hay sitio para ir hoy o ya está todo agotado? Sí, hay sitio. La gente que venga, de todas formas que venga, aunque no los tengamos en la lista, les haremos un hueco. Esto no hay que perdérselo. Ahí estaremos. Y si no caben hoy, los emplazamos para otro día. Que no se preocupen, que la gente que venga. El esfuerzo ha valido la pena. La bola del Drac ya existe también en valenciano. Así suena. Gracias, Maribel. Gracias a vosotros. Hasta luego. Siempre. Estic content, molt content. Però no m'agrada que per poder enfrontar-me a tu hagi hagut de traure el poder als altres. No m'agrada gens. Vols dir? I per què t'has convertit en un déu? Perquè era l'única manera de lluitar contra tu. Realment eres un fanàtic de la lluita. Me ho diuen sovint. El regreso de la bola del Drac con esta nueva versión, este nuevo doblaje en valenciano. Además que fue un fenómeno también en Barcelona, ¿no? Y es, Cataluña, cuando se dejó de emitir en la TV3, se engancharon a Calanú, que iba ya por delante. Sí. Y siguiendo en Cataluña y en muchas otras comunidades emitían los capítulos de la bola del Drac. Bueno, yo no sé si Javier Mariscal también la veía. Digo yo, Javier Mariscal vería la bola del Drac. Javier Mariscal, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, la veía un poquito porque la veía mi hija, sí. Eso es verla un poquito. De una manera u otra entraba a casa. Bueno, Javier, bienvenido de nuevo a Valencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Un día valenciano de verdad. Un día valenciano de verdad. Bueno, Javier Mariscal está hoy en Valencia, aunque viene muchas veces, ¿no? Pero hoy está porque participa dentro del programa Factoría Rambleta.